Amigos, ya estamos de vuelta aquí en la Agenda en Red con su amigo Humberto Duarte y agradezco mucho que me acompañen en este tercer capítulo sobre el tema de la rivalidad entre Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo Pintado en todo lo que es su historia política de ambos personajes. Y fíjese usted que en el anterior capítulo platicábamos con ustedes sobre cómo termina esta situación de la elección de 1994, en donde después de todo ese escándalo por las famosas cajas de la ignominia, cuando el propio Procurador General de la República desecha, porque no comprueban nada esas cajas, no hay pues ninguna sanción ni anulación de la elección. Bueno, nos preguntábamos de Roberto Madrazo Pintado, ¿cuáles eran las razones por la cual pues hubo este tipo de escándalo si prácticamente él tenía ganada la elección? Y el tema de hoy es precisamente cuáles eran estos elementos que ponían a Madrazo Pintado como un ganador absoluto de esa elección, aunque estuviera Andrés Manuel López Obrador enfrente de él. Y la situación es que, bueno, usted recuerda las cifras que hay cuando platicamos sobre qué porcentaje tuvo Roberto Madrazo con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál fue la cantidad de votos? El apoyo fue el siguiente, se lo voy a repetir, lo voy a leer: 57.5% a favor de Roberto Madrazo Pintado y 38.7% de Andrés Manuel López Obrador. Ese fue el resultado final de cómo terminó esa elección. Pero también muchos se preguntan, bueno, ¿qué tenía Roberto Madrazo para haber ganado esa gubernatura? Pues con el contrincante que tenía enfrente, el adversario político como Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hay que decirlo porque muchas personas que me ven, no solamente en Tabasco, sino también en otras partes del país o fuera de él, que Roberto Madrazo es hijo de un político excepcional y nacional, ideólogo de un partido del PRI, pero eran de rebeldes, vamos a llamarles de esa forma. Él era don Carlos Madrazo Becerra. Carlos Madrazo Becerra fue un hombre que cambió, cuando fue gobernador de Tabasco, le cambió la fisonomía al Estado. Hizo un Estado que lo comunicó con el centro del país porque estábamos totalmente olvidados. Además, su gran obra todavía prevalece porque está permanente ahí. Ahí está. Muchos gobernantes han hecho obras importantes, pero ninguna le ha llegado, y no me equivoco en afirmarlo, a la que hizo don Carlos Madrazo Becerra. Y esto tiene mucho que ver con el cariño que le guardaba y la admiración que le guardaba el pueblo de Tabasco por la trayectoria después que tuvo don Carlos Madrazo cuando fue precisamente como presidente de un PRI nacional, en plena etapa de un presidente que es todavía recordado con recelo, Gustavo Díaz Ordaz. Pero Madrazo era un hombre de temple, de frente, era de arranques frontales, pues, de carácter extraordinario y con una visión y una estatura política casi extraordinaria sobre muchos políticos de México. Madrazo Becerra, don Carlos, pues contendió por la presidencia del PRI, la gana perfectamente bien, y después, cuando tiene estas confrontaciones con Díaz Ordaz, pues él tiene que salir porque el presidente mandaba en ese PRI, el único partido nacional fuerte que había en México. ¿Y qué pasó? Pues simplemente él se alejó del PRI y quiso formar otro partido político llamado Patria Nueva. Lógicamente que para hacerlo, pues hubo una conjugación de personajes de esa época que eran muy admirados también por su ideología que tenían y además su tipo de temple para poder enfrentar los problemas políticos que ya comenzaban a verse en ese sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Después de esto, pues eliminan a don Carlos Madrazo. Lo eliminan en una forma que todo el mundo en su momento se quedó pues perplejo, sorprendido de saber que
Carlos Madrazo había fallecido en un avionazo de Mexicana de Aviación rumbo a Monterrey, en un viaje que tenía para allá, y este avión se estrelló en un cerro de 3 picos que le llaman el Cerro del Fraile, y ahí pues desaparecieron los sueños de millones de mexicanos y de jóvenes sobre todo, porque traía mucha juventud detrás don Carlos Madrazo. Esa situación pues la gente lo recordó, y más que nada en su tierra, en Tabasco. Emerge su hijo Roberto Madrazo, político, es desde muy joven diputado federal, bueno, tiene varios puestos, posicionamientos de elección popular, y ahí es donde Roberto trata de llegar a contender por la gubernatura. Primero se convierte por segunda ocasión presidente estatal del PRI, de ahí abre la brecha totalmente y busca la candidatura a la gubernatura. Se la dan con un gran problema que tenía, debido a que Ernesto Zedillo, como candidato, no lo quería, mucho menos lo quería tampoco como presidente. Y a pesar de lo que ocurrió, bueno, Madrazo, con esa herencia que tenía de esa generación que pues realmente era la que predominaba, porque era mucha generación de edad madura que habían conocido o habían escuchado a don Carlos Madrazo y lo que había hecho. Bueno, la gente tenía la confianza de que él era igual que su padre, podría hacer algo igual o similar en Tabasco. La gente tuvo confianza en ese sentido. Y les quiero decir que Madrazo no necesitaba absolutamente nada, porque la empatía que despertaba en su pueblo con su solo apellido tenía para haber ganado la elección sin ningún problema. Por esas razones hay dudas de que esta controversia que se dio con Andrés Manuel López Obrador, pues salía sobrando, no era necesario haber hecho tanto. Bueno, Madrazo, ya siendo gobernador, Zedillo lo quiso mover, usted ya se enteró de esto, en la edición anterior lo quiso mover para que no quedara en la gubernatura, le ofreció la Secretaría de Educación, no la aceptó, pero al fin y al cabo, Madrazo termina su sexenio el 31 de diciembre del 2000, en ese año el presidente, pues lógicamente Zedillo todavía, pues tiene que entregar el poder, pero antes de ello habían hecho, recuerde usted, una contienda interna en el PRI para que el que ganara esa contienda contendiera por esa próxima elección presidencial en el 2000. Ahí entra Roberto Madrazo, entra como contendiente de Francisco Labastida Ochoa, que era un contendiente o un político gris en cierta forma, pero era el candidato de Ernesto Zedillo. Fox, que era su contrincante en esa elección presidencial, lo hace polvo, porque Labastida no tenía pues ni carácter ni forma de defenderse ante un Vicente Fox que traía una rastra y una ola, pero gigantesca, porque la gente ya desde esa época quería el cambio en el país. ¿Qué pasó con Roberto? Bueno, a la caída de Francisco Labastida, que era el líder supuestamente del partido, bueno, entra Roberto Madrazo allí y se vuelve una figura importante en ese partido. Muchos periodistas lo escuchan hablar, escuchan sus discursos y prácticamente la empatía surge de inmediato. Entonces Madrazo, de ahí, ante esta situación de ser presidente del PRI nacional, bueno, ahí tiene problemas muy severos. Recuerde usted, con Vicente Fox, el PRI sufre de embargos, le quitan dinero, le bajan pues las partidas presupuestales que le correspondían como partido al PRI, y hay una gran problemática económica dentro de ese partido, porque hasta los aviones, recuerdo, pues se los quitan o los tienen que vender para poder subsistir como partido político cuando entra el PAN al poder. Así son los partidos políticos cuando entran. La cuestión es que hubo que decirlo con toda honestidad en ese sentido, pues Madrazo, al llegar a la presidencia del PRI, comienza a hacer lo mismo que hizo en Tabasco, ir zanjeando el camino para llegar a la candidatura de la presidencia
del 2006 para contender por la presidencia, repito, en el 2006, donde se encontraría a Felipe Calderón y a Andrés Manuel López Obrador. Pero esto ya es otro cantar. Esta contienda del 2006, también bastante, con un tema muy controvertido, con muchas dudas, cosas que quedaron en duda. Bueno, eso lo vamos a platicar si usted me acepta la invitación de acompañarme en la próxima edición de este cuarto capítulo, denominado así como la controversia o la revancha o el enfrentamiento o la rivalidad entre estos dos políticos mexicanos tabasqueños. Hay que recalcarlo. Así que nos vemos en la próxima edición. No se lo olvide, amigos, eso sí, les voy a pedir el favor de que me apoyen con suscribirse en este su canal de la Agenda en Red con su amigo Humberto Duarte, y también, si le gusta el programa, póngale like o suscríbase, y con eso me va a apoyar muchísimo. Nos vamos entonces, amigos, hasta la próxima edición del cuarto capítulo, que va a estar muy bueno, se lo garantizo.